Revisemos revisemos cuándo comenzó la iglesia. La iglesia comenzó con los primeros creyentes, los primeros que profesaron fe en Dios y desearon servirle con sus vidas. Al menos comenzó con Abel, porque era un hombre de fe, se nos dice en Hebreos 11. Pero tal vez incluso la iglesia comenzó con Adán y Eva después de la caída, cuando comenzaron a vivir por fe en lugar de por obras. ¿A qué fue llamada la iglesia antes de la caída? Bueno, no hubo iglesia antes de la caída, pero la iglesia es formada por creyentes. Pero si vemos el Antiguo Testamento y el mandamiento general dado antes de la caída, vemos que antes de la caída la humanidad bajo el pacto de obras fue llamado a servir a Dios al expandir los límites del jardín. En otras palabras, el reino todavía no abarcaba todo el mundo, toda la tierra. El hombre fue puesto en el jardín, edificado por Dios, plantado por Dios, pero ahora el hombre ha sido puesto allí para cuidarlo y para presumiblemente expandir sus límites para que abarcara toda la tierra. Pero luego llegó la caída, antes de cualquier expansión. De hecho, antes de cualquier cuidado, se produjo la caída. Y ahora el pacto de obras fue quebrantado y no sería replanteado. Entonces, esta gente que fue llamada a vivir por fe, a confiar en Dios y a vivir para Él. ¿Fueron llamados de dónde? Bueno, de la incredulidad, de la rebelión en contra de Dios. Así que después de la caída, como dijimos, encontramos breves resúmenes del tipo de cosas que la iglesia fue llamada a hacer en Deuteronomio 6, 1 al 12, y también Mateo 28, 16 al 20. La iglesia debía servir a Dios al ser instrumento para revertir la maldición y expandir los límites del reino de Dios. Ambas cosas pueden ser resumidas diciendo que los creyentes fueron llamados a glorificar a Dios. Ese fue el propósito. Y es el propósito que encontramos, ¿no? En el Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Pero él glorifica a Dios al obedecerlo. Una de las clases que vamos a ver es qué significa glorificar a Dios. A veces limitamos en nuestras cabezas a alabar y adorar el domingo, pero la escritura absolutamente no limitan glorificar a Dios solo en esas cosas. Glorificamos a Dios al obedecerlo, al hacer su voluntad. Así que la iglesia debía glorificar a Dios al ser instrumentos para revertir la maldición y cuidar y expandir los límites del reino de Dios. Hablamos antes acerca de la iglesia visible e invisible. Y es en este punto en que quiero que recordemos lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 25. Allí hablamos de la iglesia visible e invisible. Allí resumidos. Capítulo 25, Confesión de Fe de Westminster. El título es de la iglesia. En la sección 1 dice lo siguiente. La Iglesia Católica Universal, que es invisible, se compone del número total de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo, la cabeza de ella. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Es la iglesia invisible. De acuerdo a eso, hay muchas escrituras que lo respaldan. Se compone solo de los que creyeron en el pasado y aquellos que creen ahora. No, también de aquellos que ni siquiera han nacido y que creen y serán salvos, porque está hecho, formada de los elegidos. ¿Y por cuánto tiempo Dios ha sabido quiénes son los elegidos? Desde la eternidad pasada. Nunca ha habido un tiempo en el que Él no conocía a los elegidos. No ha habido un tiempo en el que Él no los haya amado en Jesucristo. Nunca ha habido un momento, un tiempo en el que Dios no sepa quiénes son.
Así que la iglesia invisible está formada de todos los elegidos de todas las épocas. Que algún día, al regreso de Cristo, serán reunidos en uno, un grupo, un cuerpo, una esposa. Sección 2. La iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, y eso es muy importante. En otras palabras, la iglesia invisible es católica o universal, porque incluye creyentes de todas partes. Pero lo que dice la confesión en este punto es que dice que al hablar de la iglesia visible, hay una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia visible, que es católica o universal bajo el Evangelio, dejando claro que sus creyentes también fueron parte de la iglesia en el Antiguo Testamento, y tenemos un paréntesis en la confesión, dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. En otras palabras, la iglesia en el Antiguo Testamento, no negando que hay una iglesia, sino que la iglesia en el Antiguo Testamento no estaba, estaba limitada a una nación, pero en el Evangelio ya no se limita a una sola nación. La iglesia visible, que también es católica universal bajo el Evangelio, no está limitada a una nación como anteriormente en tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera. Dice, juntamente con sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo. La casa y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Así que la iglesia del Nuevo Testamento está formada, la visible está formada de todos aquellos que profesan fe en Jesucristo junto con sus hijos. Y es llamada en el Nuevo Testamento la casa y la familia de Dios. Y no es simplemente la romana, la que dice que no hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia. No, es una declaración también de los reformadores y de los reformados. Y lo encontramos aquí en la Confesión de Westminster. ¿Por qué? ¿Por qué no hay posibilidad ordinaria de salvación fuera de la iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo le dio los medios de gracia a la iglesia visible. Así que no es posible que alguien ordinariamente pueda ser salvo fuera de ella. ¿Puede pasar? Claro. ¿Ha pasado? Sí. Pero no es la forma ordinaria de salvación. Piensen en un prisionero en una cárcel que va a estar allí por décadas. No tiene la palabra de Dios, nadie le predicó, pero algún creyente que estuvo allí en esa celda antes de él puso allí tomó un objeto y hizo una escritura en la pared. Y esa persona en la celda lee ese versículo en la pared escrito. Y esa persona dice, sí, acepta el evangelio. Y puede suceder. ¿Es una manera ordinaria de salvación? No. Así que ordinariamente no hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Pero es posible. Y a veces ha ocurrido. Así que Jesús ha escogido su iglesia visible para ser un instrumento para proclamar el evangelio, enseñar al pueblo sus mandamientos, para darle los medios de gracia a través de los sacramentos y la palabra predicada y orar por ellos. Así que ordinariamente no pasa, pero puede pasar. Estas son las definiciones de la iglesia visible e invisible que vemos en la Confesión de Westminster. Y si están interesados, pueden investigar más allí. Obtengan la copia de la Confesión, capítulo 25. ¿Cómo llevó a cabo Jesús la misión de la iglesia durante su ministerio terrenal? Ya lo vimos. ¿Cómo cuidó y expandió los límites del reino? Bueno, vimos que usó milagros, Hebreos 2, 3 y 4. Usó milagros en una época para poder producir fe, engendrar fe en la gente. No fue la manera en que siempre lo hizo. De hecho,
Recuerden que que Tomás dudó, dice, yo hasta que yo no meta mi dedo en su mano. Y luego Tomás cae de rodillas y dice, yo creo. Y Jesús dice, benditos aquellos que creen sin ver, hablando de nosotros. Pero los milagros fueron señales que se usaron a veces para producir fe. Pero la forma principal a través de la cual Jesús expandió el reino fue a través del mensaje de la proclamación del evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Jesús también expandió los límites del reino a través del sacrificio. Romanos 3, 23 al 26. Él se hace el sacrificio, el único que satisface la justicia de Dios por nuestro pecado. Todos han caído, están destituidos de la gloria de Dios, pero por el sacrificio de Cristo, únicamente. Él estuvo en nuestro lugar, en su obra y su entrega, su cuerpo, su sangre derramada por nosotros para satisfacer la justicia de Dios. Es la única manera, o la fe en ese sacrificio es la única manera en que seremos justificados. Él también cuidó y expandió su reino al cuidar a los objetos de la misión. Es decir, ¿a quién ministró? A cualquiera. Pero esas personas, incluidas los elegidos, ahora, ¿todos fueron sanados por Jesús? ¿Todos? La respuesta es no. Es interesante, por ejemplo, ver Juan 5 y encontramos al hombre que estaba cojo allí sentado junto a la piscina de Siloé. Cuando vemos la edad de ese hombre, así que ese hombre estaba allí antes de la dedicación de Jesús del templo. Así que todo el tiempo en que Jesús había ido al templo, cada año con sus padres, y podemos asumir que él continuaba yendo 3 veces al año al templo y solo lo sanó después de Juan 5. Él no lo sanó a todos. Él no sanó a todo el mundo con el que entró en contacto, pero sí sanó y expulsó demonios. Y a través de eso estaba ministrando no solamente a los que iban a creer, sino también a otros que al menos no creyeron en ese momento. El hombre de Juan 5 creyó después de que se le dijo, toma tu camilla y anda. No lo sabemos, pero sí fue al sacerdote, ¿no? Y reportó el milagro y la gente empezó a buscar a Jesús en ese punto. Así que hay pasajes que no entenderemos, pero él ministró a sus siervos, a los elegidos. Juan 6:37 al 44, Hechos 2:41, 13:48, Romanos 9 sobre la elección, Juan 15:1 en adelante. Él ministró a su pueblo mostrando cómo debemos ministrar en última instancia. También ejerció la misión de la iglesia glorificando a Dios y expandió y cuidó los límites del reino a través del mensaje, los milagros, el sacrificio, ministrando al pueblo de Dios y también a través de su deber. Él convocó e instruyó al pueblo sobre cuál era su deber con Dios y les dijo a sus discípulos que debían hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles todo lo que les he mandado. No solo enseñar, sino a observar, a cumplir, a obedecer todo lo que les he mandado. Esa es otra manera en la cual él llevó a cabo y expandió los límites del jardín, diciéndole a sus siervos cuál era su deber con Dios y cómo deben servir y vivir para él. ¿Cuáles son los 3 oficios que Jesucristo ejerció y que los creyentes son llamados a ejercer? Profeta, sacerdote y rey. Cristo equipó su iglesia mientras estuvo con ellos. ¿Y cómo la equipa ahora? Es decir, cuando estaba aquí, Él sanó, hizo milagros,
instruyó, oró por su pueblo. Él ejerció el oficio de profeta, sacerdote y rey aquí en su ministerio terrenal. Pero ¿cómo es que Cristo continúa equipando su iglesia? Bueno, de acuerdo a 2 Corintios 3, 17 al 18 y 5, 18 en adelante y luego 12, 12, Él lo hace de una manera a través de sus oficiales. Usa los oficiales de su iglesia para continuar ministrando su pueblo. Ellos son sus instrumentos que cuidan las ovejas, son los instrumentos para cuidar de su oveja, de su rebaño. Pero no es solamente a través de los oficiales. Si tu vecino necesita algo, tiene hambre, necesita comida, ¿qué haces entonces? Bueno, llamas a los diáconos. Pastor, mira, envía a los diáconos al vecino. No, no, busca comida y visitas la casa de tu vecino y le dices, mira, quiero ayudarte con algo. Bien, la manera en que Jesús equipa a su iglesia y cuida a los demás es a través de los miembros de los cristianos que se ministran unos a otros. Así que Jesús no solo sanó creyentes, sino también incrédulos. Del mismo modo, ministramos no solamente a los que son miembros de la iglesia, sino también a los que están por fuera. Mateo 18, 15 al 17. Ahora, ese no es el pasaje donde la gente es llamada a cuentas. Sí, ir a mi hermano que pecó contra mí diciéndole, hermano, estás en pecado. Yo solamente estaba manejando y te vi saliendo de ese lugar que vende artículos sexuales. ¿Qué está pasando allí, hermano? Yo no sé qué estabas haciendo allí, pero eso no se vio bien. Así que llamando a tu hermano a cuentas es una manera de ministrarle, pero también ministrar el pueblo de Dios al buscar otras cosas. Entonces, esa persona en disciplina, en última instancia, puede ser expulsada de la iglesia, pero yo quiero recordarles cuál es la meta de la disciplina. La meta, en última instancia, no es alejarse de esa persona y eliminarla. No, sino que se arrepienta y que regrese. Estamos buscando restauración. La razón por la cual la persona es expulsada es para que puedan estar tristes y que pueda estar triste por no recibir los medios de gracia. Ahora, el incrédulo no volverá tal vez, pero el creyente verdadero, su corazón se quebrantará y querrá volver a ser restaurado. Y esa disciplina es una manera de ministrar a la gente. 1 Corintios 12, 2 al 31. Otra manera en la cual el believer, el creyente ministra a otro, es a través de los dones. Y yo tal vez cumplo una partecita pequeñita de la iglesia. Cada miembro tiene una parte en el cuerpo de Cristo. Y yo tengo un lugar. Y si yo tengo tal vez un folículo, soy un pequeño cabello, ¿no? Y yo sé que ustedes están viendo mi cabeza, que no tengo muchos cabellos, pero cada cabello tiene una razón. Y no solo es para hacerte atractivo y guapo y linda, no, es para protegerte del frío. Es también para decirte que el viento, que el viento está soplando. ¿Y cómo lo sé? Porque mis vellos se mueven. Así que cada cabello funciona para algo importante. De modo que una de las maneras en las que nosotros ayudamos o servimos para que Cristo continúe la obra en su iglesia, expandir los límites del reino, cuidar la iglesia, es a través de nosotros trabajando y sirviendo nuestros roles como miembros del cuerpo de Jesucristo. Así que nos ministramos unos a otros y lo hacemos al hablarnos la palabra de Dios, lo hacemos al orar unos por otros y lo hacemos al buscar ministrarnos unos a otros. Jesús está obrando a través de nosotros. Y yo no puedo decir, yo sé que mi vecino tiene hambre, pero no voy a darle nada porque su perro me mantiene despierto cada noche, no le voy a dar nada. Pero ¿sabes qué?
En ese momento particular no estoy siendo un instrumento de Cristo, porque llevarle comida a ese vecino me da la oportunidad de predicarle el evangelio, aunque su perro me mantenga despierto a las 3 de la mañana. Necesitamos entender que somos instrumentos de Cristo cuando Él continúa ministrando a su iglesia y seguimos glorificando a Dios al expandir los límites de su reino. Pero ¿por qué es importante que la iglesia esté equipada? Primero, porque somos su templo, somos su casa. Y sabemos que Cristo es llamado el templo de Dios en Marcos 14, Marcos 15, Juan 2, 19, Juan 4, 21 al 24 y Hechos 7 y Hechos también 17. Él es el templo de Dios. Y es por eso que en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no hay necesidad de templo, porque Dios es el templo. Jesucristo es nuestro templo, pero nosotros somos llamados el templo también. ¿Y cómo? Bueno, a través de Jesucristo. También dice la Biblia que Dios mora en su templo. Salmo 27 y muchos otros pasajes. Éxodo 40, 34, después de terminar el tabernáculo, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios descendió y llenó ese lugar de humo. Y eso pasó también en 2 Crónicos 5, 13, en la dedicación del templo y también en la dedicación del templo de Salomón. Dios mora en su templo. Y finalmente se nos dice que somos su templo. 1 Corintios 3, 16 al 19, 6, 19 y muchos otros pasajes. Así que Cristo es el templo, Dios mora en el templo y nosotros somos llamados el templo y somos el lugar donde Dios habita hasta su regreso. Y más adelante continuamos.